Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestra breve meditación de este capítulo y a manera de contexto vamos a recordar un poco acerca del contexto completo de nuestro libro de los Reyes y también tenemos que recordar que en el capítulo anterior eh, el autor del libro de los Reyes ya nos estaba comenzando a dar pistas de que el reino del norte estaba comenzando a llegar a su fin. Nos dio un recuento muy rápido en el capítulo 15 de los últimos reyes de Israel, y una de las características principales de todos esos reyes fue que cada uno de ellos hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Eso lo vemos en el capítulo 15, en el versículo 9, en el versículo 18, en el versículo 24 y en el versículo 28. Se repite el mismo patrón. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en ese mismo capítulo habíamos visto otros dos reyes de la casa de Judá que habían hecho lo bueno delante de los ojos de Jehová. Así que vemos cómo el libro de los reyes en general, si lo consideramos como un todo, podemos recordar que el autor tenía como propósito, uno de sus propósitos, vindicar la fidelidad de Dios a su pacto y evidenciar la infidelidad y la apostasía del pueblo, porque recordemos que este libro fue escrito para los israelitas que estaban exiliados, para los judíos que estaban en el exilio. Y este libro tenía un propósito claro, que reconocieran que si estaban en el exilio, no era porque Jehová había sido infiel a su pacto, sino porque ellos estaban sufriendo la consecuencia de su apostasía, las amargas consecuencias de haberse apartado de Jehová. Así que a lo largo del todo el libro de los Reyes, el autor nos ha ido entrelazando, entremezclando historias de los reyes de Judá y de Israel, y ha estado tratando de ir entretejiendo por un lado cómo fue la infidelidad del pueblo y por otro lado cómo Jehová se mantuvo fiel. Y estamos viendo cómo esas historias nos muestran un poco de cada cosa. Así que poco a poco comenzamos con el esplendor del reino que tuvo David y tuvo Salomón, y terminamos llegando al momento en el que se causó esta división de dos reinos, y de ahí en adelante hemos ido viendo cómo cada rey es descrito tanto de un reino como del otro. Entonces, algo que ha sido característico de nuestro libro de los Reyes es que los nombres de David y Jeroboam han sido, por así decirlo, el paradigma o el modelo para describir a los reyes. Si ustedes prestan atención a la manera en la que cada rey está descrito, si fueron reyes que hicieron lo bueno delante de Jehová, son los que están siguiendo el patrón o el paradigma, el modelo de David. Pero si hicieron lo malo delante de Jehová, están siguiendo el paradigma o el ejemplo de Jeroboam. Así que hasta este punto nuestro libro había tenido cierta consistencia. Habíamos venido viendo a los reyes, a veces veíamos a los de Israel y a veces a los de Judá, pero siempre había una consistencia. Casi siempre los reyes de Israel eran los que se caracterizaban por seguir el ejemplo de Jeroboam, y casi siempre los reyes de Judá se mantenían un poco más apegados a su padre David. Entonces, así es como se identificaba a un rey y a otro. Los reyes de Israel eran más parecidos al ejemplo de Jeroboam, y eso fue lo que hizo que el reino de Israel fuera el primero en ser derrocado y ser asediado y destruido, llevado al cautiverio. Ellos fueron los primeros en ser cautivos por causa de que se habían apostatado del pacto de Jehová.
Y en el caso de los reyes o del pueblo de Judá, había algo interesante. Decía, el rey hizo lo bueno delante de Jehová, pero el pueblo seguía haciendo esto y esto en los lugares altos. Había, de alguna manera, el pueblo no se había roto, no se había desmoronado, porque todavía el rey permanecía en el pacto de Jehová, aunque el pueblo se iba a los lugares altos. Pero cuando llegamos a nuestro capítulo 16, se rompe ese patrón que veníamos acostumbrados. Veamos cómo se describe a este hijo de David. A este no es un rey de Israel, este es un hijo de David. Y dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como su padre David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí ya no era solo el pueblo el que hacía eso, ahora el rey era el que promovía toda la idolatría. Entonces, antes de esto habíamos visto que en el reino de Judá había ciertamente algunos reyes que no habían hecho cosas buenas, pero esta es la primera vez que el autor de este libro describe a un rey de Judá de esta manera. Y lo que está haciendo el autor de Reyes es describirnos a un nuevo Jeroboam. Nos está poniendo aquí en palabras que si pudiéramos detenernos a analizar el lenguaje y los paralelos que hay con Jeroboam, yo estoy convencido de que el autor tiene en mente a Jeroboam, pero está diciendo, es que este es el Jeroboam de Judá, y no solo es como Jeroboam, es peor que Jeroboam. Entonces, en pocas palabras, estamos ante el rey más apóstata y perverso que jamás hayamos tenido en el reino del sur. Y no solo sabemos que este es el más perverso que ha existido, por la manera en la que leímos que se introduce su personaje, sino porque todo el capítulo nos muestra su apostasía, nos muestra detalles que vamos a ir viendo. Pero vimos que él, por ejemplo, cayó en las prácticas demoníacas de consagrar o de entregar a sus hijos como ofrendas a los demonios, quemándolos vivos. Y no solo hizo eso, sino que se atrevió a reformar, entre comillas, la adoración de Judá. Y digo reformar porque lo vemos como el ejemplo opuesto de los reformadores como Josías y Ezequías, que de alguna manera transformaron la adoración para bien. Y aquí vemos a Acaz reformando para mal. Él comenzó por repudiar al Dios de Israel y, por así decirlo, vendió su primogenitura al rey de Asiria, diciéndole, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Entonces, terminó, después de apostatarse, de declararse abiertamente hijo del diablo, terminó por usar los utensilios de la casa de Jehová para rituales paganos y para adorar a dioses falsos y para quedar bien con el rey de Asiria. Y además de eso, destruyó partes del templo y las modificó y se adueñó de ellas y hizo cosas que ningún rey de Judá había hecho hasta ese momento. Y no podemos detenernos mucho en los detalles, pero lo que hizo este rey está cuidadosamente redactado y abreviado en este capítulo. Y yo puedo concluir que verdaderamente el autor nos está presentando al Jeroboam de Judá, o a uno mucho peor que Jeroboam. Y es verdad que este capítulo es muy breve, pero
tenemos muchos paralelos. Este es un capítulo muy peculiar porque no solamente tenemos textos paralelos en segundo libro de Crónicas 28, sino que el libro de Isaías, del capítulo 7 al capítulo 12, está dirigido personalmente al rey Acaz. Y además, si tomamos en cuenta muchas de las reprensiones, si no es que todas las reprensiones que vemos en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel, vamos a darnos cuenta que estos tres profetas están tomando a Acaz como el ejemplo de la apostasía, como el máximo ejemplo de apostasía. Están citando lo que él hizo para decir cómo el pueblo por esa causa terminó en el exilio. Así que yo estoy convencido de que este personaje es por mucho el rey más perverso que hemos conocido hasta ahora. Y eso ya es mucho decir porque ya hemos visto a Jeroboam y ya hemos visto a Acab, el esposo de Jezabel. Y de hecho, si pudiéramos hacer un resumen breve del libro de Isaías, veríamos cómo él está confrontando a Acaz directamente. Vemos cómo hay una interacción entre Isaías y Acaz, pero vemos cómo muchas de las reprensiones tienen que ver con lo que Acaz estaba haciendo con el pueblo. Así vemos lo mismo con Jeremías y Ezequiel, pero quiero que vean un ejemplo de cuán perverso es el ejemplo de Acaz, que hasta en los tiempos de Ezequiel se le cita a él de una manera a forma de parábola. No tenemos tiempo para leer la parábola de las dos hermanas en Ezequiel 23, pero si ustedes la leen con calma van a darse cuenta de que es como si estuviera recordándonos a Acaz. En este capítulo Ezequiel nos está diciendo que había dos hermanas, y dice en el versículo 4, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y después de describir cómo Samaria o el reino del norte se fue y se prostituyó con el reino de Asiria y fue llevado a la cautividad, nos dice que el reino del sur, cuando vio lo que le pasó a su hermana, en lugar de actuar y de hacer lo que tenía que hacer, que era volverse a Jehová, dice literalmente que multiplicó su lujuria, que se prostituyó todavía más que el reino de Israel. Entonces nos dice que se enamoró a primera vista de las prácticas paganas y de la adoración pagana, y multiplicó sus fornicaciones, de manera que cuando vemos cómo se habla de ellas, estamos viendo también cómo podríamos hablar de Acaz, como alguien que se prostituyó en pos de la adoración pagana y arrastró consigo a todo el pueblo. Entonces, a la luz de los textos paralelos que tenemos, nos podemos dar cuenta cómo Dios estaba eh, enojado, estaba airado con Acaz. Dios mismo entregó a Acaz a las consecuencias de su apostasía, porque en lugar de confiar en Jehová, quiso poner su confianza en los dioses asirios. Y se enamoró tanto de los dioses paganos que cuando vio sus templos y sus formas de adoración, las imitó y le dijo al sacerdote, haz lo mismo, que le mandó los planos para que replicara la adoración pagana y la metiera dentro del templo de Jehová. Esto es algo que espero que puedan reconocer cuán abominable es. Entonces, en esencia tenemos aquí a un hombre perverso y despiadado que estaba dispuesto a desechar a sus propios hijos y quemarlos y a corromper el templo de Jehová, que negó abiertamente la fe, se hizo hijo y siervo de un rey pagano y se negó a confiar en la promesa de Dios, puso toda su esperanza en los dioses falsos. Y eso en lo que puso su esperanza fue su ruina y la ruina de todo el pueblo.
El texto paralelo de segundo libro de Crónicas 28 dice, además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien fueron estos su ruina y la de todo Israel. Pero Jehová, nuestro Dios santísimo, no iba a pasar por alto la manera tan perversa y vil en la que se apostataron y quebrantaron el pacto. Y los textos paralelos de Crónicas y las reprensiones de los profetas nos dejan muy en claro cuán airado estaba Jehová. Nos deja muy en claro cómo Él les dice, su pecado está sobre ustedes, pueblo sangriento, pueblo asesino. Y llegaron al colmo de su maldad y fueron entregados al cautiverio y a la vergüenza absoluta porque se comportaron como rameras. Y eso nos enseña que nuestro Dios no puede ser burlado y que ninguno de nosotros puede menospreciar a nuestro Dios sin recibir un castigo justo y aterrador. Que el Dios Santo al que venimos a adorar hoy no puede ser burlado y no va a tolerar ninguna idolatría y ninguna rebelión como las que vimos ahora. Y hermanos, ¿recuerdan esa bendita promesa de Isaías 7:14 que dice, he aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel? Estas palabras estaban dirigidas directamente a Acaz, a este hombre perverso. Estas palabras estaban de esperanza y de paz, estaban dirigidas a él. Dios todavía tuvo misericordia como para decirle a este abominable rey, todavía hay esperanza. Confía en mí y todavía hay esperanza. Pero él, ¿qué hizo con esta promesa de Emmanuel? Prácticamente la pisoteó. Prácticamente dijo, no me importa. Yo no quiero que Dios esté conmigo, yo no creo que Dios está conmigo. Yo quiero poner mi confianza en los dioses paganos y yo quiero que ellos me ayuden. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y se los entregó a los dioses paganos. Eso es pisotear la palabra de Dios y la promesa de Dios. Él descaradamente negó la fe. Él negó ser hijo de Dios y siervo de Dios y se hizo hijo del diablo cuando se declaró, soy tu siervo y tu hijo. Y por si eso fuera poco, él intentó corromper o corrompió por completo la adoración que había en Judá. Y pisoteó la promesa de la presencia de Dios con nosotros y confió más en los reyes paganos. Así que nos faltaría tiempo, hermanos, para exponer la perversidad y la vileza de este hombre. Ustedes pueden leer esos textos paralelos y se podrán dar cuenta de cómo los profetas hablan de una manera abominable acerca de ellos, comparándolos con rameras y con hombres sangrientos. Y una de las cosas más graves de este hombre es que él era hijo de David. Era uno que estaba vituperando el pacto de David. Estaba poniendo en tela de juicio las promesas de Dios y estaba dando lugar a que los enemigos de Jehová se burlaran de nuestro Dios. Y así como Acaz es el peor de los reyes, nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que no solo es el mejor de los reyes, sino que es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Emmanuel que Acaz menospreció. Es ese remanente fiel que no estuvo dispuesto a postrarse ante el rey de este mundo para pedirle ayuda, sino que se mantuvo fiel al pacto de su Padre para morir por nosotros y para comprar nuestra redención. Es nuestro Rey misericordioso y compasivo que de ninguna manera va a permitir que le hagan daño a ninguno de sus hijos, a diferencia del perverso Acaz que los quemaba,
que quemaba vivos a sus propios hijos y los entregaba como ofrenda a los demonios. Nuestro Jesús no es así. Él es santo, es el Rey santo. En lugar de corromper y modificar la adoración del templo, Él entró con azote de cuerdas y dijo, y entró a echar fuera toda la corrupción que había en el templo y vindicó la pureza del templo de Dios. Y así como Acaz es el máximo ejemplo de apostasía, nuestro bendito Señor Jesús es el máximo ejemplo de fidelidad y consagración a Dios, que se mantuvo dependiendo constantemente del Espíritu para consumar la obra de redención. Y si Acaz llevó al pueblo a la ruina, nuestro bendito Rey nos lleva a la gloria por su incomprensible amor, que lo llevó a padecer por nosotros y a derramar su sangre para salvarnos. Y así como nos faltaría tiempo, hermanos, para hablar de la maldad y la perversión de Acaz, ni el tiempo ni la eternidad nos alcanzan para exaltar la bondad y la excelencia de Cristo. Así que lo que yo trato de hacer al mostrarles a este hombre tan perverso es que veamos la miseria tan profunda y la perversión en la que se encontraba y que de alguna manera recordemos que nosotros también estábamos así. Sin Cristo estábamos así, en esa miseria y en esa podredumbre, y que eso nos lleve a meditar otra vez en la inmensurable gracia que nos rescató. Que nunca se nos olvide que así como Acaz merecía una condenación eterna, nuestra deuda delante de Cristo era imposible de pagar y solo el Rey Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es digno de toda nuestra admiración porque Él derramó su sangre para perdonar a pecadores viles como nosotros. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando al Señor.